Saludos. Titulamos este vídeo Matemáticas vorticiales. Sonido, vida. Geometría. Simple, profunda, 16. Estamos tratando el tema de las matemáticas vorticiales. Y en ellas se establece un esquema trinitario entre el 3, el 9 y el 6. Nosotros tenemos que decir que este universo, pues, como ya venimos desarrollando, pues tiene 3 ejes. Y precisamente el número 9, pues ese 9 hemos dicho que no participa. No participa aparentemente porque también se puede decir o se puede expresar que es un vacío. Pero nosotros tenemos que explicar que este vacío pues no significa la nada, porque el vacío total no existe realmente. Para nosotros es precisamente lo contrario, es un vacío lleno de potencial, porque precisamente ese vacío es el que nos da la existencia, a nosotros y a todo el cosmos. Eso en cuanto al punto del tercer eje o el 9 en las matemáticas vorticiales. En relación con nuestro vídeo actual lo desarrollamos en 3 puntos. Punto número 1, porque vamos a desarrollar la relación de la música o de la vibración o de la palabra con el esquema vorticial, porque vamos a comprobar que es exactamente lo mismo, el mismo esquema de este toroide pulsante. Entonces el punto 1 sería expresar que el sonido o la vibración o la palabra, que son sinónimos, son expresión de un universo trinitario y al mismo tiempo dual. Punto 2, que las matemáticas vorticiales y la música pues expresan el mismo mecanismo del latido del toroide. El toroide, que sería en este caso un corazón que pulsa a través de 2 ejes. Y no existe mayor simplicidad, ni mayor complejidad, ni mayor profundidad que este esquema, porque la fuente realmente actúa del modo más simple y económico posible. Y punto 3, vamos a analizar y vamos a comparar la denominada escala musical, con un término amplio, de escala atribuida a Pitágoras en un principio, pitagórica, lo vamos a comparar con el eneagrama y con el esquema vorticial. Pasamos al PowerPoint. Entonces, estamos viendo el título y el esquema que vamos a seguir. Entonces, lo que hemos dicho del punto tercero, vemos aquí la llamada escala más natural o más sencilla de entender, de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Vemos el eneagrama, el eneagrama que es otro, dijéramos, otro esquema que toma la música también como de punto de partida, y lo que ya conocemos que es el esquema de las matemáticas vorticiales. Entonces tenemos que destacar que realmente el poder de la vibración o el poder de la palabra, que también se le llama logos, pues es conocido y está establecido en las más remotas culturas e incluso literatura de tipo hermético o tipo religioso, como aquí vemos en el Evangelio de Juan 1.1, como nos dice que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. También en la Biblia católica .com.br, que están aquí, pueden encontrar, pues encontramos esta otra definición semejante, que en el principio existía la palabra. Aquí, en vez de utilizar el término verbo, emplea la palabra palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. También el significado de ese mismo término, de palabra, de verbo, pues también sería el logos. Pero nosotros decimos,
porque realmente la palabra son vibraciones que la manera más fácil de entenderla hoy día con la mentalidad de tipo científico serían la vibración, como decía Tesla, que habría que conocer para interpretar esta realidad, pues el sentido de la vibración o de la energía. Entonces nosotros vamos a hacer un breve recorrido que podrán realizar mejor o saber mejor precisamente en esta teoría de la música, porque nosotros lo único que nos interesa destacar son los dos puntos de contacto de la pulsación, de los dos ejes en contacto con la fuente o el tercer eje, y eso es lo que nosotros queremos destacar. Entonces, atribuido esta formación de esta escala a Pitágoras, que nos habla Pitágoras de la música de las esferas, porque realmente se nos viene a decir también, con lo cual estamos nosotros y concordamos que todo, o las esferas en este caso, que se le da esa denominación, pues siguen unas mismas leyes, las leyes musicales que vemos en la música. Entonces, nosotros exponemos de un modo sintético, pues, algo de lo que se nos dice de la teoría de Pitágoras. Entonces se nos dice que Pitágoras, pues, estableció esta escala a partir de una cuerda. Vemos aquí la cuerda número 2 que da la nota Do. Entonces él, tensando esta cuerda y haciéndola vibrar, pues comprobó que existía un sonido que se le puede decir también la denominación de nota, y nuestro cerebro sabemos que capta y encuentra lo que son sonidos concordantes o sonidos armónicos, sonidos agradables. Entonces, a partir de ahí, él resulta que entonces establece un espacio, porque el espacio, el tiempo y la vibración son una unidad. Entonces, precisamente en esta longitud de la cuerda, pues es la parte por la mitad. Y aquí estamos viendo en este arpa que entonces coloca la mitad aquí, la hace pulsar la mitad y ve que el sonido que produce esta nota número 1, este Do, pues es semejante al Do de la cuerda mayor, pero la de la cuerda mayor, que es el doble, pues es grave, mientras que la pequeña es agudo. Ya tenía entonces, podemos decir, las dos primeras notas, y a partir de ahí él entonces empieza a experimentar con particiones completas, porque esto en realidad es una partición completa, se parte de un 2 a su mitad, y entonces él pues comprueba y va a hacer ese tipo de particiones hasta establecer esta escala, que es la escala más conocida musical del Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y otra vez el Do, la misma nota, es decir, una repetición, lo mismo que estamos viendo en las matemáticas vorticiales, que a llegar a determinado punto pues se vuelve a repetir en distintas escalas, que se les llama también octavas crecientes u octavas decrecientes. Esto es semejante, y vamos a ver este esquema de la música como es totalmente semejante y coherente con las matemáticas vorticiales. Si nosotros vamos a la esencia, y la esencia son donde se produce la pulsación, entonces nosotros lo que nos interesa de lo que estamos expresando es precisamente los puntos de contacto que vamos a ir encontrando en esta escala. Entonces, así Pitágoras se nos dice que él entonces estableció una partición coherente, dividió la cuerda inicial en 3 porciones y tomó 2 de ellas, es decir, los 2 tercios. Entonces esta cuerda de 2 tercios pues la proyecta aquí, y entonces se encuentra un sonido agradable y coherente, que es la nota Sol, y ya tiene entonces, dijéramos así, 3 notas. Y a continuación, pues para la siguiente nota, pues hace la división en 4 partes. La cuerda mayor, ahora en vez de dividirla en tres partes, la divide en 4 partes, y de esas 4 partes toma 3 y establece la siguiente cuerda, la siguiente longitud de cuerda y su correspondiente sonido cuando lo hace vibrar, y entonces también lo encuentra armónico. El Fa ya tiene el Do, el Fa y el Sol, y entonces ahora para seguir él avanzando, pues entonces ve la distancia que se establece en el Sol que es más pequeña la cuerda, y entre el Fa. Entonces a la distancia entre los dos, él se la aplica esa distancia al Do, dijéramos, ese intervalo se lo aplica al Do inicial, y entonces aquí obtiene la nota Re.
Y eso mismo hace con la nota re, do, re, y establece el mi. Pero cuando va a establecer el siguiente paso y establece esa misma distancia del do, re, mi, del mi al fa, pues se encuentra que con esa misma distancia pues se pasa del fa y se llega al do. Entonces, ¿qué hace? Y esto es lo más a donde nosotros queríamos llegar. Pues entonces él acorta esa distancia. Entonces tiene el do, el re, el mi, y del mi al fa, pues entonces establece un semitono, porque cada una de estas distancias él le va a llamar tono. Y entonces vamos a comprobar aquí en la música pues que existen dos lugares especiales en esa sucesión donde se produce una discontinuidad, y entonces tiene que establecerse un semitono. Del mi al fa se establece un semitono. Él después sigue con ese mismo proceso poniendo esa misma distancia o ese mismo intervalo del sol al fa y obtiene las siguientes notas después del sol. Y entonces, pero cuando llega al si, pues con el si tiene que realizar lo mismo, tiene que realizar otro tono para llegar del si al do. Y entonces esos dos semitonos pues son precisamente los que manifiestan, al igual que en el esquema de las matemáticas vorticiales, los que manifiestan la interacción o la pulsación de los dos ejes con el eje central. Entonces nosotros lo vemos aquí, que ya está establecida la escala musical, do, re, mi, pero de mi a fa una discontinuidad. Después sol, la, si, y del si al do otra discontinuidad. Así tenemos del do al re un tono, del re al mi otro tono, pero del mi al fa un semitono, la discontinuidad que nosotros estamos expresando. Del fa al sol otro tono, del sol al la otro tono, y del la a si otro tono, pero del si al do, que sería la repetición ya de comienzo de la octava siguiente, pues sería otro semitono, un medio del tono. Y eso es lo que nosotros pues nos confirma en toda la teoría de la concordancia, no la concordancia sino la equivalencia. Son simplemente dos sistemas, el sistema de las matemáticas vorticiales y el sistema de las matemáticas, pues que obedeciendo a las leyes del universo pues tienen que adaptarse a ellas. Y entonces comprobar que existe esa discontinuidad, que es ni más ni menos la pulsación del toroide, la pulsación de la vida, que nosotros no necesitábamos estos esquemas porque ya en la naturaleza estamos viendo cómo se va pulsando y se forman esas espirales, tanto en vegetales como en la vida vegetal como en la animal, pero aquí lo vamos a ver con distintos esquemas de tipo matemático y de tipo de nota musical. Entonces lo vemos aquí más específicamente cómo existen esas dos discontinuidades, el do, re y mi, pero esta continuidad que debería seguir en línea recta pues aquí se quiebra, y porque del mi al fa pues existe el medio tono, la ruptura, y entonces sigue hacia abajo descendente, puede ser descendente o ascendente, sería el fa, sol, la, si, pero del si al do, como estamos viendo, el otro medio tono, pues se produce la siguiente ruptura de esa continuidad. Y entonces esto, analizado y profundizado, es lo que nos expresan pues maestros herméticos. Yo todos estos maestros pues los pongo entrecomillados, como vamos a ver a Gurdjieff y a Samael Aun Weor, pero con una parte totalmente verdadera, pero realmente ellos lo que suelen hacer, como todo el conocimiento oficial establecido, pues no llegar a la simplicidad, sino llegar a la complejidad, y ahí te pierdes. Entonces estamos viendo estos dos maestros, Georg Ivanovich Gurdjieff, que es más antiguo que que Samael Aun Weor, que los dos pues establecen precisamente como requisito básico objetivo de todas sus teorías pues la música o la escala musical. Aquí vemos el eneagrama a la izquierda de Gurdjieff que tenemos aquí. Este sería el eneagrama que nosotros lo vamos a sintetizar, y aquí tenemos a Samael Aun Weor, que con todos los simbolismos de tipo esotérico pues también sigue esa doctrina de la musicalidad o de los intervalos. En eso tienen razón, pero te puedes llevar la vida estudiándolos
y nunca llegarás a nada concreto porque no te simplifican lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros hacemos estos vídeos precisamente para que personas que buscan la verdad pues no pierdan tiempo ni energía con estas doctrinas que tienen una parte de verdad, pero si las sigues sin reflexión y sin profundización, pues siempre te harán igual que lo que se llama el infinito vorticial, dando vueltas y vueltas alrededor de ese 8, pues ellos eso es lo que consiguen. Cuando la verdad, si una persona se para a reflexionar con su conocimiento innato, pues llega a estas verdades simples y profundas que nosotros estamos decodificando. También recordamos que Georg Ivanovich Gurdjieff, que tenemos aquí, este venerable maestro que nosotros entrecomillamos, pues una de las cosas que decía era que si no sigues a un verdadero maestro, pues nunca llegarás al conocimiento, es decir, que tenías que seguir a un maestro. Pues nosotros decimos, no hay que seguir a ningún maestro, porque lamentablemente todos los maestros que nosotros conocemos, pues están direccionados. Entonces hay que seguirse a uno mismo reflexionando y parándose, cogiendo y comparando y viendo lo que pueden tener de verdad. Y entonces así, porque tenemos la capacidad innata de llegar a la verdad simple y profunda. Pero precisamente tenemos que descartar esta idea de que la verdad tiene que ser compleja. Pues no, nosotros la estamos exponiendo simplemente en dos esquemas, el esquema trinitario y el esquema dual. Entonces aquí vemos el esquema de Gurdjieff, el eneagrama que se llama, que ha movido muchísimo energía de distintos investigadores, dando teorías de tipo psicológico, de todo tipo. Entonces vemos aquí el esquema y entonces una primera aproximación que se le hace son las notas musicales, porque también vemos que coinciden y lo traemos aquí a colación con las matemáticas vorticiales, porque los dos siguen también el esquema de trinitario del 9, del 3 y del 6, como lo estamos viendo aquí este triángulo. Y después también son 9 notas, igual que en las matemáticas vorticiales. Sería do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero claro, viendo este recorrido y viendo este esquema así simple, pues no sabemos interpretarlo. Sabemos, por una parte, llegamos a intuir que sí, que tienen una parte de verdad, pero no llegamos a verle precisamente la simplicidad. Entonces nosotros estos esquemas lo vamos a adaptar, lo vamos a adaptar con nuestro conocimiento innato y con nuestra interpretación que nos hace concordar la música con las matemáticas vorticiales. Entonces, siguiendo estas líneas, podemos decir que el do pues crea primeramente un re. Entonces esto sería el comienzo de una serie. Re, si es el comienzo, pues también tiene que terminar en un final, que sería el do que ponemos aquí a la derecha. Entonces, nosotros empezamos con el re, y entonces vemos que del re, si seguimos esta línea que nos muestra el esquema de Gurdjieff, pues llegamos al 4, y que sería, después del re, pues vendría el mi, llegaría aquí abajo, y después del mi, pues iría al fa, que estaría aquí en el 2. Pero nosotros hacemos hincapié que para pasar de este mi, de este 4 a este 2, o de este mi a este fa, pues vemos que aquí en la parte del triángulo de la base ha manifestado pues una dualidad. Estamos viendo aquí cómo se cruzan dos líneas, una ascendente y otra descendente, y entonces este sería realmente el punto de la pulsación del mi al fa, porque del mi al fa hemos visto que existía esa discontinuidad en la música. Entonces, siguiendo con el esquema de Gurdjieff, después del fa, pues pasas al so, que estaría aquí. Por eso nosotros lo establecemos aquí y no como suele establecerse. Después del sol, pues vas al la, y vemos que ya pasa una vez, al llegar al la, pues pasa por la base, pasas al la, y después del la, pues pasas al si, pero al llegar al si, para pasar, pues tienes que hacer esta doble intercesión, igual que hemos visto aquí, está la doble intercesión con la base, y entonces aquí está la doble intercesión con la base. Entonces ese si, pues ya lleva la fuerza del intervalo, entonces ese sería el intervalo que se produce del si al do. Llegas al re, pero el re decimos que como ha terminado, pues se convierte en do. Y entonces estas son las dos discontinuidades, la discontinuidad del mi al fa y del si al do, y nosotros lo hemos colocado de esta manera para hacerlo
comprensivo y coherente, y ver que realmente en esta parte debajo pues es distinta a toda la anterior. Pues esta sería la parte que vamos a ver nosotros en el esquema vorticial, porque ahora vamos a hacer una adaptación del esquema eneagrama viéndolo en el sentido del esquema vorticial, que está hecho, dijéramos así, con más simplicidad, que se ha dado a conocer al mundo pues posteriormente a las enseñanzas de Gurdjieff. Entonces vemos aquí que estamos viendo del 4 y el 5, vemos esta parte que es semejante a esta parte del 5 y del 4 aquí. Entonces estamos viendo, y volvemos a la música, do, re, mi, y de mi a fa ponemos aquí tres líneas diciendo que esto es la Trinidad. Este es el toque con la Trinidad, del mi al fa, después fa, sol, la, y después del si al do otra vez el otro intervalo. Entonces esto sería equivalente en la matemática vorticial. Vemos que el esquema masculino pues pasa 1, 2 y después pasa al 4, y después del 4 pues aquí en el 4 está realmente el toque, el impulso, el toque o el contacto con la divinidad. Y lo mismo en la serie inversa, 8, 7 y 5, y del 5 pasas otra vez al toque contacto con la fuente, es decir, a la pulsación. Aquí estaría la pulsación. Entonces los dos esquemas que están basados en el 3, el 9 y el 6, como estamos viendo en el 3, el 9 y en el 6, reflejan una misma realidad, la pulsación. Existen estos dos puntos de contacto. Cuando en la sucesión vorticial pasas hasta el 4, pues del 4 pues tienes que hacer un contacto. Aquí está puesto el contacto, 1, 2 y aquí el 4. Y entonces lo mismo cuando pasas del 8 al 7 y al 5, tienes que atravesar el siguiente punto de contacto. El contacto es el latido. Lo mismo exactamente que en el mi al fa, que es el latido. Se establece el espacio en blanco, y después del si al do, el siguiente latido. Nosotros lo estamos haciendo comparativamente, adaptando el esquema de Gurdjieff al esquema de la matemática vorticial. Pero si una persona reflexiona, ve que en realidad están representando lo mismo, pero es que podría simplificarse todo y no necesitarse distintos esquemas. Pero precisamente pues el poder establecido aquí pues realmente lo que hace es distintos trajes de tal manera que tú te pierdes en el estudio de un traje, no le encuentras el fin, luego en otro y no ves esa unidad. Pero nosotros, utilizando nuestro discernimiento innato y también basándose en lo que nos dicen, pues podemos llegar al conocimiento más aproximado a la realidad. Entonces nosotros volvemos a simplificarlo en los tonos: do, re, un tono; re, mi, un tono; pero de mi a fa, un medio tono, que es este que se está produciendo aquí. Este sería el contacto latido. Después lo mismo, fa, sol, la, si, y después el siguiente punto contacto latido. Y eso sería el centro que hemos visto en la matemática vorticial, donde está la estrella de 8 puntas. Eso serían esas dos maneras de ir a ese punto central. Entonces nosotros terminamos aquí haciendo una síntesis. Estamos simplificando lo que nos ha llevado muchísimos años para facilitar que ninguna persona pierda más el tiempo en seguir al pie de la letra a presuntos maestros, sino que cada persona aplique su discernimiento simplemente con los esquemas que nosotros hemos estado dando, de un esquema trinitario y un esquema dual, pues se llega a la mayor comprensión posible de este cosmos, un cosmos cóncavo-convexo, un cosmos que es masculino, femenino y un punto central, o un punto central éter, un punto central éter eterno, o las manos invisibles de la fuente. Y eso no podremos verlo físicamente, pero todo nos lleva a ese esquema y no podemos prescindir precisamente de ese punto cero. Entonces, para hacer una síntesis, decimos que la vibración y la escala musical es una objetividad, porque no estamos hablando de filosofía, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de poesía, estamos hablando de cosas totalmente materiales,
Todo es material, menos evidentemente el autor de la materialidad, que ese está aquí en esta dimensión, pero es el que la crea y es el que está también fuera y dentro de esta manifestación. Entonces la escala musical pues es experimental, es observable y repetible. Podemos estar estudiándola y ver realmente esas discontinuidades que nos reflejan la realidad de un cosmos. También la tecnología vorticial pues también es una objetividad. No es que nos estamos nosotros inventando ningún esquema ni se lo han inventado, porque es experimental, es observable y es repetible. Y toda la tecnología, como la sintética inicial de la bobina de Marco Rodin, pues te establece que eso es objetivo y experimentable y repetible. Y punto 3, que la mayor comprensión de estas ambas objetividades, es decir, la música o la escala musical, que son vibraciones medibles, pues que la mayor comprensión de estas ambas objetividades, que es la escala musical y las matemáticas vorticiales, pues se encuentran en el esquema simple y profundo que nosotros estamos desarrollando. Y decimos 3 frases. Sería que el universo es uno y diverso, y es un universo trinitario y dual. La dualidad la experimentamos y la conocemos. Conocemos lo masculino y conocemos lo femenino. Pero la parte trinitaria, hay una parte que escapa a esa percepción física, porque tiene que escapar, porque precisamente es la causa de lo físico. Y nosotros aquí, y todo nuestro conocimiento, pues es realmente el efecto, y el efecto pues está supeditado a la causa. El efecto no puede conocer directamente a la causa, pero precisamente es la causa, pues no se puede prescindir de ella si queremos llegar a comprender este cosmos. También tenemos que decir, para dar esa comprensión total, que existe un eje imperceptible, que es este que nosotros estamos diciendo, que le podemos decir punto cero, le podemos decir el 9 de las matemáticas vorticiales, o le podemos decir también el punto donde se produce la discontinuidad de la escala musical, ese punto concreto, pues ese cuando lo intentas ver solamente lo ves por sus efectos, porque ese sería un eje imperceptible. También nosotros le llamamos éter o éter pulse, también es correcto llamarle. Y tenemos también 2 ejes adyacentes, que son los otros 2 polos, el polo es polo yin y el polo yang, o si quieren llámenle masculino y femenino, y esos sí pueden ser y son observables, mientras que el imperceptible por su propio concepto y naturaleza no lo es. Y entonces todo esto pues nos da la comprensión y podemos entenderlo mediante un cosmos cóncavo convexo que tiene un éter director, un éter eterno, porque este sería el esquema de toda la realidad concreta de tipo físico, porque nosotros decimos que la Tierra física es equivalente al cosmos físico, es exactamente lo mismo, y es un cosmos cóncavo convexo, que serían los 2 ejes manifiestos y el eje central o éter central. Por eso decimos nosotros desde siempre que el éter del que nosotros hablamos no es el éter fluido establecido. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.